Sí, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este acto Región de Murcia, espacio de libertad, un encuentro que busca arrojar luz a algunas de las principales cuestiones políticas y económicas que preocupan a la sociedad murciana y a la ciudadanía de nuestro país en su conjunto. Damos la bienvenida y nuestro más profundo agradecimiento a los protagonistas del evento, como son el señor don José María Aznar, presidente del Gobierno de España, de los años 1996 a 2004, también al presidente del Partido Popular de la región de Murcia y jefe del Ejecutivo murciano, el señor don Fernando López Miras. Saludamos también a todos los asistentes, representantes empresariales del tejido social, miembros de colegios, profesionales de nuestra comunidad, asistentes en general. Muchísimas gracias por acudir a esta celebración, a este evento. Les comunico antes de seguir que, se habrán dado cuenta, tienen en cada una de las sillas unos tarjetones en los que pueden plantear sus dudas o cuestiones para que al finalizar el tercer y último bloque podamos trasladar esas preguntas a los intervinientes. Bien, el presidente José María Aznar, todos lo sabemos, es uno de los grandes referentes políticos de nuestro país. Bajo su presidencia, España alcanzó una posición, una situación económica próspera, sin precedentes desde el inicio de nuestra democracia. Lo fue gracias a las medidas puestas en marcha, medidas reformistas de libertad económica, supresión y bajada de impuestos, contención del gasto, que lo que hizo fue que nuestras cuentas se sanearan y por primera vez en la historia se registrara superávit. Fueron, en definitiva, 8 años de transformación política y social que lo que hicieron fue dar a nuestra sociedad ese bienestar, ¿no?, y desarrollo tan necesario. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder escucharle en esta conversación, en este diálogo con el presidente de nuestra comunidad, un diálogo que está estructurado en 3 bloques temáticos. En primer lugar, economía y fiscalidad. En segundo lugar, hablaremos de la vertebración del Estado, hablando de 3 aspectos fundamentales como son el agua, las infraestructuras y también la financiación. Y por último, habrá un bloque dedicado a la situación política actual de nuestro país y también a la unidad de España. Bien, yo invitaría ya a los 2 protagonistas a que, por favor, tomen asiento en el escenario, porque vamos a dar por iniciado ya el primer bloque, que habla de economía. Por favor, presidentes. El primer bloque, que, como decía, habla de economía y de fiscalidad. Bien, en primer lugar, me voy a dirigir al señor Aznar. Entre el público, como comentaba al inicio, hay representantes sociales y empresariales, hay autónomos, hay emprendedores, hay, en definitiva, ciudadanos que se están viendo afectados directamente por la situación económica, por la subida de los precios, por el incremento del gasto energético, por esa cada vez más difícil posibilidad de generar empleo, puestos de trabajo. Entonces, me gustaría que empezáramos precisamente a hablar de este asunto y me gustaría que desde su perspectiva nos hablara de cómo ve la situación económica actual de nuestro país y cómo ve también esta gestión que está haciendo el Gobierno de España. Bueno, en primer lugar, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, querido Fernando López Miras, presidente de la región de Murcia. Y muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí. Muchas gracias al presidente del casino también por acogerme otra vez en esta casa tan bonita. Y no hay que decir que estoy encantado de estar aquí en Murcia, o sea que con mucho gusto haré lo que pueda por contestar las preguntas que me va a hacer la moderadora y para procurar decir algunas cosas interesantes para todos vosotros. Yo creo sobre todo en las posibilidades de España. Es decir, yo creo que España es un país con grandes posibilidades si se toman las decisiones adecuadas y se practican las políticas correctas, ¿no? Entonces, hay una cierta tendencia histórica a ver la economía española basada en una cierta desorden, en una cierta falta de capacidad,
en una especie de dientes de sierra, en virtud de los cuales, pues, cuando la economía mundial o internacional crecía mucho, España crecía, daba un gran salto. Cuando la economía internacional entraba en crisis, España tenía una recesión y una crisis más profunda que los demás, ¿no? Yo nunca he creído exactamente en eso, he creído que eso eran las consecuencias de las malas políticas. Y voy a decir lo primero que quiero decir, y es, si España recupera disciplina, si España recupera rigor, si España recupera sentido de la responsabilidad en el manejo de las cuentas públicas, a España, que es un país con grandes posibilidades, le va a ir bien. Cuando España fue responsable, cuando España tuvo equilibrio en las cuentas públicas, cuando en España no había déficit, cuando en España había poca deuda, cuando efectivamente no nos gastábamos estúpidamente lo que no teníamos, cuando favorecíamos la inversión productiva y favorecíamos la creación de empresas, España dio uno de los saltos más espectaculares de su historia. Y pues, ¿por qué no se va a poder volver a hacer? Lo que estamos viviendo ahora es el fruto de una política derivada de una coalición de gobierno cuya descripción es socialismo radical, comunistas, separatistas y antiguos defensores del terrorismo. Y eso practica una política económica populista. Y estamos en un populismo desaforado, en virtud del cual España ha dejado de ser un país disciplinado, ha dejado de ser un país equilibrado y ha dejado de ser un país que gasta inmensas cantidades de dinero en un populismo barato sin que tenga eso un fundamento para la economía. ¿Qué es lo que yo creo que sería necesario? Lo que yo creo que sería necesario es que hubiese un gran acuerdo político y social con una duración, y no voy a exagerar, de 15-20 años, y que ese acuerdo político y social estabilizase la situación económica de España, estabilizase las finanzas públicas de España, y eso significa afrontar el exceso de déficit que tenemos, eso significa reducir la deuda que tenemos, que es de un 113 o 115% del Producto Interno Bruto. Eso significa dar oportunidades, significa afrontar reformas estructurales muy importantes, desde el punto de vista de lo que significa la fiscalidad hasta el punto de vista de lo que significa las regulaciones empresariales, y significa hacer reformas laborales, y significa hacer la reforma de las pensiones, y significa hacer reformas que tienen que ver claramente con los aparatos productivos del país. En este caso, y en el caso de la región de Murcia, recuperar un gran pacto del agua, un gran plan hidrológico nacional. Dicho eso, si eso no se puede conseguir por acuerdos, cuanto más fuerte sea el gobierno que tengamos y vaya orientado en esta dirección, mejor. Cuanto menos dependiente sea el gobierno, mejor. Cuanto más capacidad de decisión tenga el gobierno, mejor. Y eso, en mi opinión, es aplicable a toda España en su conjunto y, por supuesto, también, en mi opinión, a la región de Murcia en particular. Por esta primera reflexión. Presidente López Miras, es su turno. También me gustaría pedirle una valoración del actual escenario económico y de la gestión del Gobierno central. Bueno, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes a todos. A mí, en primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente la presencia hoy del presidente Aznar. Sé que su agenda es muy complicada, pero para nosotros, para la región de Murcia en general y para mí en particular, es muy importante que hoy estés con nosotros, presidente. Sabes que has sido y sigues siendo el referente para muchas personas. Desde luego para mí lo fuiste y lo eres. Tú fuiste el que hizo que un joven estudiante universitario acudiera a un primer mitin político en la Plaza de Toros y el que viera que desde la política y desde el Partido Popular se podía mejorar la sociedad. Ha sido un ejemplo para todos y hacen falta, desde luego, ahora recordar y poner en valor ejemplos de liderazgo y ejemplos de gestión, y tú siempre lo fuiste. Tú fuiste capaz de demostrar que se podía
gestionar desde el diálogo, pero en la firmeza en la toma de decisiones, que se podían revertir las situaciones con disciplina y con rigor, que se podía gobernar de otra forma, que se podían hacer las cosas mucho mejor, que España podía tener un peso específico, relevante e importante en el panorama internacional y que, desde luego, bueno, se podían conseguir aquellas mayorías que tú conseguías cuando se gobernaba para todos y no enfrentando a unos con otros. Parece que queda muy lejano, pero cuando este gobierno, cuando el actual gobierno de Sánchez deje la Moncloa, bueno, tendremos que recordar qué es lo que fue capaz de hacer el presidente Aznar cuando se encontró un país con el doble de inflación que el resto de Europa, con unos tipos de interés de en torno al 14, al 15%, con un déficit y una deuda inasumible para poder entrar en el euro, en el que 1 de cada 4 españoles estaban en paro, y conseguir en solo una legislatura darle la vuelta a todo eso, ¿no? Desde luego es un ejemplo y, por lo tanto, para mí un honor que hoy puedas estar con nosotros. Y quiero agradecer también que hoy nos acompañe pues aquellas personas que hoy han querido estar, nos hemos quedado sin aforo, pero que hoy han querido estar con nosotros, porque hacía un repaso mientras que hablabas, presidente, y o sea, no sé qué porcentaje del PIB de la región puede haber representado en esta sala, pero si tenemos en cuenta que está don Tomás, presidente del Grupo Fuertes, con lo que eso supone, tenemos también a la presidenta de la Universidad Católica, de la UCAM, con lo que esto también supone no solo en el mundo académico, sino en el deportivo. Está don Carlos Egea, que ha sido y sigue siendo un referente económico y financiero en nuestra región, desde AMC, ¿verdad?, de Antonio Muñoz, yo creo que es una de las multinacionales más importantes que tenemos en la región de Murcia, por supuesto, y en el panorama global también, al representante también de la empresa logística más importante de España, o el mayor exportador y productor de atún rojo de Europa hacia Japón. En definitiva, me he dejado a muchos, podemos hablar también, sabes, presidente, que la región de Murcia produce el 95% de la uva sin semillas, sin pepita de España. Tengo también a representantes de la principal empresa de uva de Europa, el Sindicato Central de Regantes. En definitiva, hoy han querido venir a escucharte a ti, que desde luego eres el protagonista, bueno, pues aquellos que representan al tejido productivo y aquellos que están generando la mayor parte de oportunidades y de empleo de nuestra región. Por tanto, era muy importante y demuestra la calidad de quien hoy asiste, también, por supuesto, el rector de la Universidad de Murcia, de lo importante que ha sido y que sigue siendo para la región. Desde luego, salvando las distancias, en la región de Murcia hemos intentado siempre imitar aquello que tú nos enseñaste y que demostraste que funcionaba. Por supuesto, la contención del gasto público, pero el generar espacios de libertad económica en el que sea fácil invertir, en el que sea fácil crecer y en el que sea fácil generar oportunidades. Y esto lo hemos intentado establecer sobre 3 pilares, por supuesto. No demonizar a aquellos que crean empleo y crean oportunidades, el que continuamente se esté atacando al empresariado, el que se pongan trabas al emprendimiento, el que se suban continuamente las cotizaciones, el que tengan que condenarse siempre el beneficio empresarial, que se pida siempre que arrimen el hombro los mismos. Bueno, en la región de Murcia intentamos hacer una política totalmente opuesta. Facilitar la inversión a través de la simplificación administrativa, que este también fue uno de los ejes de tu gobierno. Somos la única región del arco mediterráneo con 3 leyes de simplificación administrativa. Yo creo que, sin duda, y no me equivoco, que de todo el Mediterráneo somos la región en la que es más fácil poner en marcha un proyecto y en menos tiempo. Y la fiscalidad, desde luego, ¿no? Intentar aliviar la carga fiscal tanto de las familias como de aquellos que quieren invertir y que necesitan beneficios para retornarnos en la actividad económica y en la actividad empresarial. Y, sinceramente, creo que no nos está yendo mal. No estamos satisfechos porque siempre se puede hacer más, pero no nos está yendo mal. Durante estos últimos 4 años, teniendo en cuenta que hemos tenido 2 años y medio de pandemia, hemos sido una de las regiones que más ha crecido en cuanto al PIB. Crecer desde 2019 al 22 un 4%, teniendo en cuenta que durante 2 años la media de decrecimiento de los territorios ha sido de un 11%, es decir, 11 puntos negativos de PIB, y en la región de Murcia hemos crecido un 4%. El último informe de Funcas decía que somos una de las 5 comunidades autónomas que ya tiene un PIB
superior al que había antes de la pandemia. Esto es muy importante porque España no ha conseguido todavía, y es el único país de los países, digamos, con una capacidad importante de Europa, es el único país que todavía no ha alcanzado el PIB previo a la pandemia. La región de Murcia es una de las 5 comunidades autónomas en las que ya lo hemos superado. Hemos conseguido crear 45.000 puestos de trabajo en estos 4 años, con la pandemia, con la crisis inflacionista, con las consecuencias que ha tenido la invasión de Rusia en Ucrania. Se han creado 9.000 empresas, 6 empresas cada día en estos últimos 4 años, y hemos sido en el 2022 una de las comunidades que más ha crecido. Bueno, creo que tenemos motivos más que suficientes para haber comprobado aquí que las políticas que, presidente, un día le enseñaste a España y Europa, aquí también funcionan. Y viendo a muchos exportadores, pues uno de los grandes valores de la región de Murcia es que estamos en un nivel de exportación similar al de las grandes potencias exportadoras como Alemania, ¿no? El 40% del PIB de la región ya es exportación. Hemos crecido desde 2019 un 34% en nuestras cifras exportadoras. Ya estamos en los 14.400 millones de euros, ¿no? Creo que son datos más que significativos, objetivos, y que nos pueden hacer una idea de que las políticas de libertad económica, las políticas del Partido Popular, la capacidad de gestión que siempre ha mostrado el Partido Popular y la que el presidente Aznar es el paradigma, funcionan, y en la región de Murcia funcionan. Y desde luego, si nos siguen dando la oportunidad de que esas políticas dependan solo, exclusivamente del Partido Popular y no dependan de los intereses partidistas y electorales de partidos minoritarios, así seguirá siendo. Muchas gracias, presidente. Pues vamos ahora con el segundo aspecto que se abordaba en este primer bloque. Hablamos de fiscalidad, se han dado ya algunas pinceladas, pero a mí me gustaría centrarme en este aspecto y concretar, porque nos encontramos a las puertas de, pues de una campaña electoral a nivel autonómico y local. También es la antesala de las elecciones generales a la vuelta de la esquina, y encontramos dos modelos perfectamente definidos en cuanto a la gestión económica del país, como serían el del Partido Popular, que apuesta por la moderación fiscal, por la libertad económica, bajada de impuestos para reducir la presión fiscal, no solo de los empresarios, que también, pero también de las familias, frente al modelo de izquierdas, que lo que hace es subir impuestos, y eso que se está recaudando más por el aumento de la inflación. En ese sentido, señor Aznar, usted demostró bajo su presidencia que se pueden efectivamente bajar los impuestos y se puede aumentar la recaudación, al tiempo que España conseguía situarse en una posición excepcional a nivel económico. En este sentido, me gustaría pedirle que que compartiera con nosotros recetas fiscales que sería urgente aplicar y también esas reformas de carácter estructural que necesita España actualmente. Vamos a ver, con mucho gusto. Yo primero que sigo muy de cerca la evolución económica, la actualidad económica de Murcia, y por lo tanto conozco bien cuáles son los avances y los progresos de la región, y la verdad es que los datos que se ha dicho y las políticas que se están practicando en Murcia desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista impositivo, son enormemente positivas y favorables, ¿no? Entonces, crear ese ambiente favorable a la libertad, a la empresa, a la inversión, es absolutamente indispensable en un ambiente en el que justamente desde otros ámbitos se dispara en contra de la empresa, en contra del empresario, en contra del inversor, en contra del propietario, ¿no? Por lo tanto, eso es muy importante y marca una diferencia muy grande. Murcia ha sido, durante estos años con otras comunidades, un buen contrapunto de sentido común, de libertad y de competencia para lo que ha sido efectivamente un mal gobierno de radicalismo, de aumento de la presión fiscal, de aumento de impuestos, de cercenamiento de lo que significa la capacidad de innovación y empresa, ¿no? Hay muchas reformas que se tienen que hacer cuando se quiere cumplir el equilibrio, ¿no? Simplemente, ahora estamos en periodo electoral, pero simplemente, y por lo tanto es más difícil intentar hablar de espacios de diálogo para eso, ¿no? Pero como yo estoy en ambiente electoral, sé muy bien a quién tengo que apoyar, sé muy bien a quién voy a votar, no tengo ningún problema en estar con mis colegas y con mis amigos, y lo que hace falta es tener las ideas claras de lo que el país necesita fundamentalmente.
Entonces, yo le quiero decir sinceramente, España es un país que no se puede permitir orientar el futuro con un 5% de déficit y un 115% de endeudamiento. No puede, salvo que quiera condenar el futuro de sus jóvenes irreversiblemente. No puede. Entonces, España es un país que lo primero que tiene que decir, oiga, mire usted, nos levantamos todos los días con 50.000 millones de euros de peso que no podemos pagar. Y tenemos una deuda que es el 115% del Producto Interno Bruto, que va a ser una losa brutal sobre las posibilidades de la economía española. Sobre eso, este Gobierno no ha hecho nada más que aumentar la deuda y nada más que aumentar el déficit. Y permítame una pregunta. De todos los fondos europeos, si a mí me preguntan de qué le parece que se ha hecho, dónde se han aplicado los fondos europeos que Europa nos ha dado durante todo este tiempo, durante todos estos años, yo le tendría que decir, pues perdóneme usted, pero es que no sé dónde están los fondos. No sé dónde están, no sé quién los tiene, no sé a quién se han aplicado, pero sí sé que se podían haber utilizado esos fondos para hacer reformas estructurales muy importantes que la economía española necesita. Por ejemplo, una reforma estructural muy importante es la reforma de la fiscalidad. Tenemos que tener una fiscalidad eficiente. Y la fiscalidad eficiente no consiste en imponer impuestos estúpidos de carácter populista sobre supuestos grandes propietarios que no recaudan nada. Consiste en hacer políticas fiscales eficientes, con bajos impuestos, pero que aumenten la actividad económica y aumenten el crecimiento. Eso ya se demostró que es posible. Y yo tengo la experiencia durante mi gobierno de ser el único gobierno de la historia de España que ha bajado 2 veces los impuestos y ha aumentado la recaudación las 2 veces. ¿Por qué? Porque se aumenta la capacidad productiva del país. Ahora, no te dedicas a disparar a los empresarios, ni a los inversores, ni a fustigar a los propietarios. Te dedicas, evidentemente, a fomentarlos. España necesita una reforma de gasto y un pacto de gasto muy importante, en el cual el país vuelva a intentar recuperar la disciplina y vamos a recuperar, eso es volver a recuperar el crédito. Se nos ha olvidado que la deuda española fue más valorada que la deuda alemana. Pero es cuando España marchaba desde el punto de vista económico como un cohete, y eso lo tenemos que recuperar. No podemos llevarnos una cadena con una losa en términos de deuda que no nos lleve a ninguna parte, ¿no? Tenemos que hablar seriamente de muchas cosas. Por ejemplo, las pensiones. Es decir, vamos a ver, ¿cómo garantizamos las pensiones del futuro? Dígame usted. Las pensiones nos cuestan aproximadamente 13.000 millones de euros mensuales. Nos van a costar dentro de poco 200.000 millones de euros anuales. Vamos a ver, pero cada vez se va a jubilar más gente que va a tener mejores pensiones, que nos va a costar más, que va a afectar más al sistema de salud, que va a afectar más al sistema sanitario. Y habrá que decirle a las personas, oiga usted, ¿y esto cómo lo podemos financiar? ¿Y cómo lo podemos financiar? De una manera muy sencilla, porque la Seguridad Social debe al Estado más de 100.000 millones de euros. Es decir, que las pensiones de hoy se están pagando gracias a préstamos que el Estado da a la Seguridad Social, que como el Estado y la Seguridad Social es lo mismo, pues cogemos de aquí, lo metemos por aquí, le damos la vuelta por allí, pero no discutimos seriamente cómo tenemos el sistema estable. ¿Ok? Habrá que discutir sobre eso. Habrá que discutir sobre esto, por ejemplo, hablamos de una cuestión muy importante, la transición energética. Pues habrá que discutir sobre la transición energética y hablar sobre la transición energética. Entonces, dígame usted, yo soy partidario de los objetivos de París. Bueno, pues sí, el problema de los objetivos de París es si los objetivos de París son cumplibles o no son cumplibles. Entonces, dígame usted, en un momento que tenemos la guerra de Ucrania, donde tenemos la mayor crisis energética del mundo, el camino hacia la descarbonización es muy bueno. El camino hacia las energías renovables es muy bueno. Simplemente hay objetivos que no se pueden cumplir. Y hay que decirlo, porque mire usted, si Alemania está abriendo centrales de carbón
porque ya no recibe petróleo o gas ruso, está hablando de centrales de carbón, es absurdo pensar que Europa va a aumentar o va a mejorar sus políticas de descarbonización. No, mire usted, es que en sí mismo no cabe defender una cosa que es absolutamente absurda. Y ahora quiero decir otra cosa. Una de las reformas estructurales que queda en España, y que en España muy importante, que es el tema del agua y el tema del plan hidrológico. Y yo hablo en eso con cierto fundamento, y si tengo 3 minutos y medio, yo digo lo que conozco sobre esa cuestión. Yo parto de una convicción fundamental, que compartir lo que se tiene es fundamental para una nación, y que cuando no se comparte lo que se tiene, una nación se pone a sí misma en peligro. Comparto otra cosa, y es que el agua y compartir el agua hace nación, hace país, hace sociedad. Si uno mira la historia china, y lo puede releer ahora en un libro publicado hace algunos años de un famoso autor americano que se llama Robert Kaplan, que se llama La revancha de la geografía, la historia de China te enseña que mucho más importante que la muralla china fue el trasvase de agua entre el río Yangtze y el río Amarillo, porque eso es lo que consolida la existencia de China. Y si uno ve la historia de los Estados Unidos y ve la costa oeste de los Estados Unidos, uno ve que la quinta y la cuarta economía del mundo, que es California, es posible porque se hizo un trasvase del río Colorado. Y que fue bueno para los de Colorado, y que fue bueno para los de Arizona, y que fue bueno para los de California. No solamente para los agricultores, también para los industriales. La industria famosa de Hollywood depende también del agua que se recibe del río Colorado. Bueno, entonces, esa idea yo siempre la he tenido en la cabeza, y cuando tuve la oportunidad intenté aplicarla. Lo primero que hicimos fue la oportunidad que tenía fue llegar a un gran plan hidrológico con Portugal. Lo tenemos con Portugal. Los portugueses a veces decían: vosotros los españoles nos vais a cortar los ríos un día. Y yo decía: ¿qué tonterías decís? Pero había algún español que se le ocurría: oye, pues un día a lo mejor les cortamos el río a los portugueses. Y decir, pues vamos a dejar de hacer tonterías, es decir, vamos a hacer las cosas sensatamente. Y se hizo sensatamente. Y desde que ese pacto se hizo en el año 1997, no se puede encontrar una sola línea que haya funcionado mal, que diga que ha funcionado mal ese acuerdo. Yo dije: yo si puedo hacer esto con los portugueses, lo puedo hacer. Vamos a hacerlo en España. Y ese fue el intento del plan hidrológico. Yo sabía que el plan hidrológico iba a tener un coste político. Muy bien, yo pago el coste político. Donde lo tengo que pagar, pago el coste político, porque es mucho más importante la integración de España que 3 o 4 diputados en una comunidad autónoma. Ahora lo vamos a hacer. El plan hidrológico no solamente era, como se dice a veces, un trasvase, no solamente se estaba pensando que mucho en la región de Murcia. Es decir, el plan hidrológico era conectar todas las cuencas hidrográficas de España. Todas. El plan hidrológico era pagado prácticamente en su integridad por la Unión Europea. El plan hidrológico, habían empezado las obras a hacerse y las primeras tuberías a hacerse. El plan hidrológico fue pactado en la Comisión Nacional del Agua con una votación de 65 contra 15. El plan hidrológico fue pactado con el nacionalismo catalán por primera vez en la historia, porque consistía también el plan hidrológico en el abastecimiento de aguas de Barcelona, y era la primera vez en la historia que el nacionalismo catalán aceptaba que el abastecimiento de agua de Barcelona fuese el Ebro y no el Ródano, como pensaban en ensoñaciones. Y muchos saben que para el nacionalismo catalán el Ebro es la frontera. No, pues ellos se aceptaba por primera vez. Y el Ebro resolvía, el trasvase resolvía el problema del abastecimiento de agua de Barcelona, y era el agua para el levante español, incluido, obviamente, Murcia y Almería. La parte más productiva de la agricultura española. Eso era el plan hidrológico. Y por razones ideológicas, hay que decir, yo
no hace falta decir nombres y apellidos, mi sucesor, por razones ideológicas, lo suprimió. La pregunta es, 25 años después, ¿qué hemos resuelto? No hemos resuelto nada. Tenemos los mismos problemas agravados, cuando los podíamos tener resueltos y financiados y pagados por la Unión Europea. Y eso, perdónenme, es imperdonable. Y ahora, además de eso, la izquierda radical en el gobierno que tenemos deciden, oiga, el agua es algo que no se debe compartir. Y entonces lo poco que se compartía, vamos a dejar de compartir. Y se toma la inteligente decisión que donde está la parte más productiva de la agricultura española, se deja seca y se deja sin agua. ¿Cuántas veces no habré dicho yo y no habré defendido en Europa en grandísimas batallas europeas? ¿Cuántas veces no habrá hablado yo de las frutas y hortalizas de Murcia y de toda esta región como lo más productivo de la agricultura española, como lo mejor agricultura, que es la verdad? Bueno, pues entonces todas esas cosas a mí me llevan a decir, oiga, mire, todo esto es lo que hay que poner encima de la mesa y muchas más cosas más, pero hay que hacerlo encima de la mesa. Y todo eso hace nación, y todo eso vertebra país, y todo eso produce crecimiento, y todo eso da oportunidades, y todo eso da empleo, y todo eso ayuda para que las pensiones las podamos afrontar, y para que la sanidad la podamos afrontar, y para la salud pública la podamos afrontar, y para tantas y tantas cosas, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Y lo vuelvo a repetir. Si no hay posibilidad de que eso hacerlo con un acuerdo porque uno de los pilares constitucionales se ha perdido, que es el Partido Socialista, que se ha convertido en otra cosa, pero que ya no es un pilar constitucional, lo tiene que hacer el pilar constitucional que sí que hay, que es el que representa el centro-derecha, el Partido Popular. Y digo, como esas decisiones hay que tomarlas y tomarlas rápido, y lo digo por mi experiencia, por favor, procuren que el gobierno resultante de estas elecciones, que tiene mucho que ver, porque estamos en el mismo proceso, con el gobierno resultante de las elecciones generales, tenga la mayor fuerza posible y la mayor capacidad para tomar decisiones. Cuanto menos dependiente sea ese gobierno, tanto mejor, porque es mucho lo que hay por hacer. Si se hace, y se hace rápidamente y se hace con decisión, como tengo seguridad que se hará y como tengo la esperanza de que se hará, yo creo sinceramente que las posibilidades de España son formidables, pero hay que ponerlas en práctica, ¿no? Como dice un viejo amigo mío, o mejor dicho, un viejo amigo mío, un viejo pensador americano, las ideas producen consecuencias. Y normalmente las buenas ideas producen buenas consecuencias y las malas ideas producen malas consecuencias. Es lo mismo que las políticas. Si tienes un gobierno malo, no te quejes. Los gobiernos buenos se hacen cortos, pero son buenos. Los gobiernos largos se hacen interminables. Malos se hacen interminables. ¿Sí? Pues muchas gracias. Volveremos en el segundo bloque a hablar de ese plan hidrológico nacional y del agua, la cuestión del agua. Seguimos con la fiscalidad, si le parece, señor López Miras. Su gobierno se ha caracterizado, una de las señas de identidad ha sido la moderación fiscal. También ha sido pues, el eje, ¿no?, estructural de su política económica. Me gustaría, aunque ya se ha señalado anteriormente, pues, que comentara algunos de los hitos más importantes en esta legislatura y también un poco la línea, ¿no?, que nos espera para los próximos años. Sí. Bueno, la verdad es que, presidente, estábamos todos absortos escuchándote, porque escucharte hablar de agua es melodía para nuestros oídos y estaríamos todo el tiempo que fuera necesario. Qué importante fue lo que hiciste y lo claro que tenías que el agua era una política de Estado. Bueno, volviendo a lo que hablábamos sobre la fiscalidad, bueno, yo creo que durante el gobierno del presidente Aznar se comprobó, y él lo decía ahora, que bajando impuestos, reduciendo la carga
de familias y de empresas. Al final tienen más renta disponible para consumir y, por otro lado, más beneficios disponibles para reinvertir en la producción, en la generación de empleo y, por lo tanto, para reactivar la economía y para crecer. Y eso es lo que estamos haciendo en la región de Murcia. Vivir en el rincón más bonito de España, bañado por 2 mares y con el mayor número de horas de sol al año, tiene un hándicap, y es que estamos lejos del foco mediático. Por lo tanto, no se sabe tanto de nosotros como de otras comunidades autónomas en las decisiones que tomamos, pero somos una de las regiones de España con menor presión fiscal tanto para empresas como para familias. Y en solo estos 4 años, insisto, 4 años tan duros como los de las mayores inundaciones de los últimos 150 años en el 19, 2 años de pandemia y ahora la crisis inflacionista también y la repercusión de la guerra de Ucrania, hemos conseguido con las bajadas de impuestos no solo ahorrar 1.400 millones de euros a las familias de la región de Murcia y de las empresas, sino que también ser la comunidad en 2022 que más captación de inversiones extranjeras ha tenido, en proporción, por supuesto. Con el consejero de Hacienda ya bromeo, le digo que tenemos que seguir esta senda y me dice que ya no hay más impuestos que bajar ni que eliminar. Pero lo teníamos claro, tenemos que aliviar la carga de las familias. Y por eso, durante estos 4 años hemos sido capaces de establecer 15 deducciones en impuestos autonómicos. Hemos sido capaces, en este último año, de deflactar el IRPF para aquellas rentas menores de 60.000 euros para que la inflación no afectara de forma negativa a la hora de establecer su pago de impuestos. Hemos sido capaces de establecer en 5 años, este ya es el último año, una senda de reducción de la tarifa autonómica del IRPF que nos va a situar como la región con menos presión fiscal en cuanto al IRPF autonómico. Hemos eliminado el impuesto de patrimonio y hemos conseguido ser la región más ambiciosa en la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. No hay ninguna otra comunidad autónoma en España que en donaciones tenga exento hasta el 3er grado, hermanos, tíos y sobrinos. Y esto en el primer trimestre de 2023 ha hecho que se multipliquen por 4 las transacciones de donaciones entre empresas, pero sobre todo y también que nos interesaba mucho pues esa transición generacional que algunas empresas no realizaban precisamente pues por la cuantía que tenían que pagar en donaciones. Hemos hecho que esta región crezca bajando impuestos y esta es la senda que vamos a seguir. Al Gobierno del presidente Aznar le funcionó y le funcionó muy bien. En la región de Murcia está funcionando muy bien y creo que lo que funciona bien no tiene que cambiarse. Pero, como digo, es importante para eso que podamos tomar las decisiones nosotros. Muy bien, pues pasamos ahora al segundo bloque, en el que vamos a hablar de los ejes vertebradores del Estado, como son el agua, de la que ya se ha hablado, la financiación autonómica y también las infraestructuras. Lo comentaba el presidente regional, es verdad que aquí en Murcia, si hay algo por lo que se recuerda al presidente Aznar es por su política del agua, por esa puesta en marcha del Plan Hidrológico Nacional, ese plan que promovía la solidaridad interterritorial, que quería llevar el agua a todos los españoles, paliar el déficit de estructuras y, no obstante, como comentaban, pues la llegada al poder del PSOE hizo que se derogara en 2004 cuando llegó al Gobierno. Junto al agua, como decía, hay otros 2 aspectos importantes para esta vertebración de España, como son las infraestructuras. Aquí en Murcia pues tenemos el ejemplo muy reciente de la llegada de un AVE tarde, insuficiente, pocas frecuencias, encima caro, la demanda no llega al 30% y también aquí en la región de Murcia el tema de la financiación, pues como saben, desde 2009 y sistemáticamente la región de Murcia es de las peor financiadas de España. Para que se hagan una idea, pues un ciudadano en la región de Murcia percibe 800 euros menos que un ciudadano de Cantabria, que es la más beneficiada, ¿no?, por la financiación autonómica. Me dirijo en primer lugar al señor Aznar y en este caso volvemos al Plan Hidrológico Nacional, al agua. Ya nos ha hablado anteriormente ampliamente además de este asunto, pero me gustaría preguntarle si esos principios que hicieron posible la puesta en marcha de este gran proyecto nacional siguen vigentes y, por otro lado, qué soluciones vería
ahora mismo estamos en una sequía muy importante para solucionar, ¿no?, este problema en el conjunto del país, también en la región de Murcia, por supuesto. Digo, lo deseable sería encontrar en la sociedad española. Todas las sociedades hoy tienen un grado de fragmentación y de confrontación grande. Entonces, es muy importante en las sociedades recuperar espacios de centralidad, donde se pueda hacer diálogos políticos razonables y debatir las cosas razonablemente bien, porque tenemos que pensar sobre las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, yo eso lo reivindico en España. Lo que pasa es que esos espacios de centralidad hay que construirlos sobre bases reales. Hoy el Partido Popular es una parte importante de ese espacio de centralidad. Pero, ¿qué problema tiene el Partido Popular? Que es el único integrante del espacio de centralidad. ¿Con quién dialoga? ¿Con los radicales de Bildu? ¿Con los separatistas de Esquerra? ¿Con los de Podemos? ¿Con estos que no quieren dialogar con nadie? ¿Con los radicales socialistas? ¿Con quién? Entonces, por eso yo digo, cuanto más fuerte sea el Partido Popular, ese espacio de centralidad estará más garantizado, pero podrá recuperarse antes. Pero tú lo que haces es, las minorías extremistas no te tensionan tanto el país. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Segundo, hoy estratégicamente todos los países, todos, sin excepción, en el mundo en el que estamos, y en el mundo como está cambiando el mundo, y en el mundo en el que estamos, todos los países se tienen que hacer una reflexión estratégica fundamental, y es: ¿qué es a lo que puedo aspirar en el mundo? ¿Qué tengo para conseguirlo? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para conseguir mis objetivos? Pero da lo mismo que usted se llame los Estados Unidos, que se llame China, que se llame España, que se llame Comunidad de La Rioja, o que se llame Cataluña, o que se llame Murcia. Igual. Esa pregunta es fundamental. ¿Qué tengo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? ¿A qué puedo aspirar? Para el mundo que viene. ¿Y con qué medios? Hay 5 medios clásicos que hay que tener en cuenta siempre a la hora de abordar estas cuestiones. La demografía, la tecnología, la economía, el territorio y los factores culturales. Esos 5. Hay un sexto factor al que meto ahí, al que no me meto aquí, porque no es el caso del mismo, que es el tema militar, que también. Pero esos son los factores esenciales. Y con esos factores yo tengo que decirle a usted, ¿a qué puedo aspirar? ¿Qué quiero? Esa reflexión es absolutamente vital. Entonces, perdóname una digresión por donde yo creo que son las 2 cuestiones fundamentales del mundo al que vamos, ¿no? Las 2 cuestiones fundamentales del mundo al que vamos, en mi opinión, son 2. Una, estratégicamente, ¿quién va a controlar las próximas décadas o el desarrollo del mundo durante el siglo XXI? Si el mundo occidental, o sea, los Estados Unidos, o China. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es: dado que vivimos la mayor revolución que ha conocido la humanidad, que es la revolución tecnológica, y dentro de la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, el siguiente gran reto para el futuro, y que nadie se extrañe, es entre el hombre y entre el ser humano y la máquina, ¿quién va a prevalecer? ¿La máquina o el ser humano? ¿Ve? Esas 2 preguntas son las 2 preguntas esenciales que hay que plantearse hoy.
Me dirás, vamos a dejar, la primera nos afecta a todos, la segunda también nos afecta a todos mucho más de lo que uno piensa en la vida y con enormes incertidumbres. Pero bajemos de ese nivel y pongámonos aquí, donde estamos esta mañana. Y digamos, bueno, esto es lo que hemos conseguido, pero ¿qué es lo que podemos conseguir? ¿Y qué es lo que debemos evitar? ¿Hay alguien que pueda decir sensatamente que la España durante 40 años, durante 30 años, la España que nació durante la transición ha dado un cambio gigantesco en líneas generales para bien? Vamos a suponer que la España del año 76 a la España del 2004 no generó un cambio extraordinario para bien. Y que después, incluso con sus problemas en muchas partes, ha seguido progresando. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Los españoles, es decir, ¿a qué podemos aspirar? ¿A qué queremos aspirar? Entonces, eso tiene mucho que ver, quiero decir, ¿qué objetivos podemos compartir? Cuando se habla de espacios de centralidad y se habla de espacios de consenso, y hay mucha gente que dice, ustedes tendrían que dialogar, buscar un acuerdo. Oiga usted, si yo tengo un objetivo y usted tiene otro objetivo completamente distinto, dígame usted cómo es posible llegar a un consenso, porque yo no lo sé. Y como decía unos grandes estadistas españoles, en la vida política todo lo que no es posible es mentira. Y de lo que se trata es de hacer una región posible. Y de lo que se trata es de hacer es una España posible. Entonces, mire usted, con esos 5 factores fundamentales, 6 factores fundamentales a los que yo he dicho, ¿qué es lo que puedo tener? ¿Qué es lo que puedo aspirar? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ordenarlo. Y esa es la tarea de un dirigente inteligente y esa es la tarea de un líder inteligente hoy. Hoy eso no ocurre en muchos sitios porque muchos dirigentes están viviendo desde el aquí para mañana. O sea, el problema de la política de hoy muchas veces es la inmediatez, pero dedicar un poco de tiempo a estos temas es fundamental. Entonces, yo tengo la tranquilidad de que este señor que yo tengo, este chico que yo tengo a mi izquierda, este presidente que yo tengo a mi izquierda, pues es consciente de estas cosas. Y por tanto es consciente de que estas preguntas hay que planteárselas. Y tiene una idea de por dónde pueden caminar a Murcia, ¿no? Y a partir de ahí pedir que se tomen las decisiones fundamentales. Si queremos recuperar un espacio de centralidad y de diálogo, tenemos que tener partidos centrales. El único partido central que hay en el Partido Popular, que hay hoy en España, se llama Partido Popular. El único. Y conste que a mí me gustaría, que también hubiese un pilar con el cual poder trabajar. Como no lo hay, mi obligación es que ese pilar no se pierda fundamentalmente. Entonces, no quiero que a España le pase lo que le pasa a Francia, que ha derribado a todos sus partidos, lo que le pasa a Italia, etcétera, etcétera. Quiero que el pilar constitucional, que sabe, que defiende los valores de la transición, que defiende los valores de la convivencia, que defiende los valores del progreso, que tiene una idea del país, que es solidario, que quiere compartir y que sabe cómo progresar, quiero que gobierne el país. Y por eso yo confío en este señor. Pues precisamente al señor López Miras me dirijo ahora porque desde el Ejecutivo murciano, desde la región de Murcia, se ha planteado el Gobierno central en no pocas ocasiones la necesidad pues, de paliar, ¿no?, ese déficit de infraestructuras y también en cuanto a la financiación autonómica. Además, también se ha planteado un recurso ante el Supremo contra el recorte del trasvase Tajo-Segura. En este sentido, me gustaría que nos explicara cuáles están siendo las respuestas del Gobierno central y luego qué actuaciones hay previstas pues, de cara al futuro en este sentido. Sí. Bueno, el presidente Aznar daba en la clave también de los problemas en cuanto a estas 3 cuestiones, ¿no? Y es la diferencia de objetivos. Y parece más que evidente que si la alta velocidad, por ejemplo, hablando de infraestructuras, llegó a Sevilla en el 92 y a la séptima ciudad, a la séptima capital de España en el 2022, prácticamente en el 2023, casi 31 años después, es porque no hemos compartido objetivos, sobre todo durante la última legislatura en el que ya en 2018 estaba proyectada la llegada de alta velocidad a la región. Estar 5 años de demora inexplicable
es porque el objetivo del Gobierno central, el objetivo del Gobierno de Sánchez y de Podemos no ha sido el mismo que el de la región de Murcia, más que evidente. Si hablamos también, por ejemplo, y lo comentabas, del sistema de financiación autonómica, que es quien tiene que proveer de recursos a los territorios para mantener el estado del bienestar, los pilares de la sanidad, de la educación o de las coberturas sociales, y vemos que la región de Murcia es el territorio que menos financiación recibe para mantener su estado de bienestar por parte del Gobierno central, pero no una diferencia mínima, ¿no? Que es capaz, como en 2021, de recibir en un año, en el ejercicio 2021, 1.200 millones de euros menos que comunidades autónomas con la mitad de población que nosotros. Está claro que no compartimos los mismos objetivos. El objetivo de la región de Murcia es tener los mismos recursos que el resto de los territorios y que los españoles tengan de la región de Murcia la misma financiación que el del resto de españoles de otras comunidades autónomas, y no es un objetivo compartido por el Gobierno del presidente Sánchez. Esto es más que evidente, ¿no? Ya no solo equipararnos con la comunidad mejor financiada, es que estamos en 450 millones de euros menos que la media del conjunto de comunidades autónomas, ¿no? A esto le debemos el sistema de financiación aprobado por el señor Zapatero y los independentistas catalanes, ¿no? Y si hablamos del agua, pues es casi más sangrante el asunto, ¿no? Yo decía que tus palabras, presidente, sobre agua eran melodía para nosotros porque has sido en toda la democracia, en los más de 40 años de democracia, el presidente que más claro ha tenido que la política de agua tenía que ser una política de Estado, que el agua era esencial para hacer país y que el agua era imprescindible para procurar la unidad y el desarrollo de un país. Nadie apostó tanto por esa política de agua como lo hiciste tú, y por eso eres una persona tan especial en esta región. Escucharte hablar de un plan hidrológico nacional, desde que tú aprobaste un plan hidrológico nacional no ha existido otro en España, más de 20 años después. Hay un plan hidrológico nacional que tú aprobaste que se derogó, que no se llevó a cabo, cuando ya se estaba incluso ejecutando, y en la región de Murcia se ejecutaron obras de ese plan hidrológico nacional. Más de 20 años después, en España, teniendo la obligación de tener un plan hidrológico nacional, no existe un plan hidrológico nacional. No solo eso, no solo es que no se haya avanzado en aquello que tú conseguiste hacer, presidente, es que ahora los pocos recursos que tenemos, también por discrepancia de objetivos, se están revirtiendo. Que el 24 de enero el Consejo de Ministros de este 2023 aprobase sin ningún informe científico ni técnico el recorte del 50% del trasvase Tajo Segura, se debe simplemente a que quien preside ese Consejo de Ministros que toma esa decisión o es un ignorante o es un sectario. Digo que o es un ignorante o es un sectario porque no entiendo qué otra cuestión puede motivar que se recorte una infraestructura que tiene ya 44 años, que ideó un gobierno en la República, que ejecutó después un régimen franquista, y que durante la democracia ha dado sus frutos. No entiendo qué puede llevar a alguien a recortar un 50% de esa infraestructura que está generando solamente el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España. El 70% de las frutas y hortalizas que exporta este país, ahora que se ha demostrado que es más importante que nunca que los países sean autosuficientes desde el punto de vista energético y desde el punto de vista alimentario, que está produciendo 21.500 millones de euros en la balanza comercial de nuestro país. No sé si España puede permitirse prescindir de 21.500 millones de euros en nuestra balanza comercial, que está generando 300.000 puestos de trabajo, que está regando 55 millones de árboles, con lo que esto supone también como sumidero de CO2, aproximadamente el CO2 que puede producir una población de 300.000 habitantes, o que está llevando agua a 2,5 millones de españoles, a las casas, a los hogares de 2,5 millones de españoles. ¿Qué puede hacerle a alguien prescindir de esta infraestructura? No tiene absolutamente ningún sentido. Pero es que además debilitas a España, porque cuando hablo de agua o de trasvases de la región de Murcia, no hay que hablar de España, debilitas a España y fortaleces a otros países. El agua que está dejando de llegar desde el río Tajo
al levante español, está transcurriendo, está siguiendo su curso hasta Portugal. Y en Portugal están haciendo unas plantaciones, unos cultivos de olivo súper intensivos que necesita una ingente cantidad de agua, en el que se van a convertir en la primera potencia mundial en cuanto a la producción de aceite, sin ningún tipo de duda. Esto es lo que estamos haciendo con las políticas y con las decisiones del Gobierno que tenemos actualmente en nuestro país, del Gobierno de Sánchez y de Podemos. No entiendo qué le puede llevar a tomar esta decisión. Desde luego, en la región vamos a intentar ser un dique de contención. Primero, es un problema de incompetencia, perdona, Fernando. Es mucho más, es decir, aunque parezca mentira, en el Gobierno probablemente nadie se ha planteado lo que tú has dicho. Que si tú traes menos agua aquí, habrá más agua para Portugal y por lo tanto estamos beneficiando a los portugueses. Bueno, el problema es que es el nivel que tienes. Es mucho más fácil intentar colarse en una fiesta a la que no te han invitado que intentar resolver lo que estamos hablando. Claro. Pero el Gobierno actual da para intentar colarse en una fiesta, no para lo otro. El otro es imposible. O sea, el Gobierno actual da para intentar colarse en una fiesta o para decir, o para hacer el disparate del sí es sí, o para hacer tantas cosas estas que están haciendo ahora. Pero no da para pensar en las cosas importantes del país, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas urgentes que tenemos que hacer, ¿no? Y como estamos en periodo electoral, pues yo animo que se haga, porque esto no... O sea, una cosa es divertirse con una canción de Mecano de hace 30 años, de 40 años, que decía me colé en una fiesta, y otra cosa es que el nivel del Gobierno sea ese, ¿no? Que es lo que es, ¿no? Ya lo hemos recurrido ante el Supremo, la decisión del Consejo de Ministros. ¿El qué? ¿Lo de la fiesta o lo de...? Bueno, pues... Hablando de fiestas, felicitemos el cumpleaños de Carlos Alcaraz, que bien lo merece, ¿no? Así es, hoy cumpleaños Carlitos. Bueno, pues creo que el tiempo apremia, que tienen un compromiso seguidamente en Torre Pacheco. Vamos a llegar ya al tercer y último bloque, que habla de la unidad de España, de la situación política actual. Nuestra Constitución consagra en su primer artículo la indisoluble unidad de la nación española. El Estado de las autonomías pues, ha facilitado, ¿no? Pues que se pueda avanzar hacia la descentralización administrativa. En los últimos años hemos visto, lo han comentado, pues como ciertos ataques han puesto en peligro, ¿no? Esta integridad territorial. Me dirijo de nuevo, en primer lugar, al presidente Aznar. Es una pregunta, pero lleva muchas incluidas. Se las lanzo todas. En primer lugar, pues, ¿cómo valoraría la situación actual a nivel político de nuestro país? No sé si, aunque antes me ha parecido escuchar que sí, que ya lo comentaba, que el PSOE ha abandonado quizás esa posición de partido de Estado. No, quizás no, seguro. De Estado. Y luego, ¿qué consecuencias podría tener esta deriva que está tomando la política en nuestro país? Vamos a ver. Hagamos una descripción. El Gobierno actual, vuelvo a repetir, el Gobierno actual está formado por socialistas radicales, porque los socialistas moderados, los socialdemócratas, esos no están con este Gobierno, con este Partido Socialista, son los comunistas, en distintas versiones, y son los separatistas y son los antiguos terroristas. Ese es el gobierno que tienes. Yo creo, sinceramente, que ese gobierno no es deseable y que es mejorable y que cuanto antes lo sustituyamos, mejor. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un gobierno en estas circunstancias apoyado? El único objetivo que tiene el Partido Socialista en el gobierno es estar en el poder a costa de lo que sea. Da igual. De lo que sea, literalmente. No hay más idea que el poder, no hay más ambición que el poder, no hay más deseo que el poder. Da igual todo lo demás. Y por eso dan igual todos los socios que se tengan que tener. Y por eso da igual que salgan 1000 violadores a la calle o 1025, o 1050 o 2500, da igual. Bien. El objetivo fundamental de los separatistas o de los catalanes o de los separatistas vascos es terminar con la Constitución y terminar con España. Y no lo ocultan. Entonces,
es difícil de explicar que tú tengas en tu país a los que quieren terminar con tu país apoyando en el gobierno. Es lo mismo que si muchos destacados empresarios que estuviesen aquí hiciesen el esfuerzo de explicarme, no, mira, yo en el Consejo de Administración tengo sentado a unos cuantos que lo que quieren es liquidarse la empresa. Bueno, pues oye, joder, pues mucha suerte, y mucho éxito, y creo que te has vuelto loco. Claro, pues estamos exactamente igual. Estos quieren acabar con la transición. Quieren terminar con la Constitución. Y quieren terminar con lo que hemos conocido como España y quieren terminar con una sociedad identificable. Eso es lo que quieren. Y eso es lo que va a pasar si siguen en el gobierno. Se ha terminado. Eso es lo que quiere ser el siguiente paso de esta. Y todo lo demás será excluido. Bueno, pues eso es lo que tenemos que evitar y eso es en gran medida lo que nos estamos jugando en estas elecciones, pues estamos hablando de cosas de mayor cuantía. ¿Y por qué estamos hablando de cosas de mayor cuantía? Porque nunca se había desafiado de esa manera a la transición, nunca se había desafiado a la Constitución, nunca se había desafiado tanto a lo que es la legalidad en este momento, ¿no? Entonces yo quiero decir que espero que todos seamos conscientes de eso y que espero de que todos seamos conscientes de lo que tenemos en juego. Y como aquí vendrá alguien que diga lo que se le ocurra, dentro de no sé cuándo, pues es decir, esos hechos son hechos, no son opiniones, son hechos. Ese es el gobierno y eso es lo que se está realizando desde el gobierno que yo pido que se cambie. Y como decía un viejo socialdemócrata, un antiguo socialdemócrata, y yo recordaba hace algunos días, yo prefiero ser hijo de la transición que no nieto de la guerra civil. Y prefiero ser hijo de una transición imperfecta que ha causado formidables beneficios a España a volver otra vez a las épocas de enfrentamiento. Y a los que me quieren llevar a eso, no les voy a dejar que nos lleven a eso. Eso es lo fundamental. Muy bien. Pues vamos llegando al final, lo decía antes, nos quedamos sin tiempo, pero señor López Miras, me gustaría que brevemente compartiera con nosotros una reflexión también sobre el actual escenario político y la unidad de España. Bueno, yo creo, y sobre todo en lo que más nos afecta, que es en las relaciones con la región de Murcia y con las comunidades autónomas, yo creo que en un Estado autonómico como es España, todo gobierno debería tener dos obligaciones. Uno, procurar la igualdad de los territorios, por supuesto, y el segundo, tomar decisiones en colaboración, participación, la gobernanza que ahora se llama, o al menos no tomar decisiones de espaldas a los territorios, sobre todo cuando les van a afectar, ¿no? El problema es que, y volviendo a los objetivos comunes, este Gobierno no tiene esos objetivos. Se dedica a enfrentar a las comunidades autónomas dándoles un trato desigual. Claro, Sánchez está mucho más cómodo mientras que nos enfrentamos unas comunidades contra otras en cuestiones como la del agua, por ejemplo, la financiación, infraestructuras. Bueno, mientras que nosotros, él pensará, estamos entretenidos unos contra otros, para él mejor, ¿no? Cuanto peor para España, mejor para él. La segunda cuestión, a la hora de tomar decisiones en colaboración con los territorios, igual, no puede tener un objetivo más alejado a este. Lo hemos visto con la Ley de Vivienda. No parece que atienda a la lógica ni al sentido común que se apruebe una ley de Estado que van a tener que desarrollar las comunidades autónomas precisamente de espaldas a aquellos que tenemos la representación ordinaria del Estado, que somos los presidentes autonómicos y las comunidades autónomas. Que nos hayamos tenido que enterar a través de los medios de comunicación de una ley que debe ser trascendental para el conjunto del país y que, sin embargo, se haya pactado con Bildu, con Podemos, con Esquerra Republicana de Cataluña. Claro, cuando pactas y haces una ley tan importante de espaldas a los que representan el Estado autonómico y lo haces con aquellos que precisamente lo que quieren es romper nuestro Estado, sea como sea, pues tienes una ley que legaliza la ocupación, por ejemplo, y en fin, y con todas las barbaridades que hemos visto. Hay una discrepancia de objetivos y yo, desde luego, creo que es necesario un gobierno gobernado por alguien que de verdad crea en el Estado de las autonomías y que crea que garantizando la igualdad entre todos los territorios y entre todos los españoles se puede avanzar. Un 30 segundos. Sí. Solamente para
yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Fernando. Pero una cosa sobre la ley de vivienda, porque la ley de vivienda es decir, y ahora sacamos 50.000, y ahora 200.000, y ahora 30.000, y ahora no sé cuántos que no hay. No. La ley de vivienda, lo más grave, es que es una ley contra la propiedad. Cuidado. No contra la propiedad de vivienda, que también, contra el concepto de propiedad privada. Cuidado. Es una ley contra la propiedad, no solamente contra los propietarios de vivienda. Y hay que recordar que la propiedad es la base esencial de la sociedad libre y de la economía libre. Esencial. Bueno, pues eso es lo que hay en el trasfondo de la ley de vivienda, el cuestionamiento de la vigencia de la propiedad. Y por eso, para una parte del Gobierno, son mucho más simpáticos los ocupas que los propietarios. Y es mucho más simpático no cumplir la ley que defender el Estado de Derecho. Pues con esta última reflexión nos vamos a quedar. Lamentablemente no queda tiempo para las preguntas que habían planteado los asistentes en sus tarjetones. Dar las gracias a los dos protagonistas, a los dos presidentes, por sus reflexiones, por compartir su experiencia y testimonio con nosotros. Ha sido un auténtico placer y muchísimas gracias también a todos los asistentes por habernos acompañado en este acto. Región de Murcia, Espacio de Libertad. Buenas tardes. Muchas gracias.